Ahora vamos a poner en contexto lo que hoy se está aquí discutiendo. Primer acto, en Chihuahua hace unos días se dio un golpe brutal al crimen organizado. Se desmanteló un narcolaboratorio que les pido lo imaginen, 800 metros cuadrados, unas 10 veces este salón. Allá adentro había 15 hornos, 100 cilindros de gas, la capacidad para producir millones de dosis de metanfetaminas. Eso es lo que detonó este debate. Y se desmanteló el narcolaboratorio, se detuvo a los responsables con inteligencia, sin disparar una sola bala. De ese tamaño es la gobernadora de Chihuahua. Segundo acto, se enojaron los de Morena que tienen vínculos con el crimen organizado. En lugar de festejar el desmantelamiento, en lugar de reconocer a la gobernadora, en lugar de reconocer a las Fuerzas Armadas, se molestan con la gobernadora. Tercer acto, quieren castigar a la gobernadora porque en Chihuahua sí se combate al crimen organizado y deciden citarla a comparecer. Pero alguien les dice, pues ni modo que la citemos para regañarla. Y entonces tienen la estúpida idea de decir, pues vamos a citarla por lo de los agentes de la CIA. Resulta que hubo una tragedia. Efectivamente se desbarrancó un vehículo a 6 horas de distancia de ese lugar. Nada tiene que ver un hecho con el otro. Fallecieron 2 agentes de la CIA. Y con ese estúpido argumento quieren sentar a la gobernadora de Chihuahua en el banquillo de los acusados. Y le quieren exigir que explique qué hacían unos agentes de la CIA en México. ¿Y para qué necesitan que venga la gobernadora de Chihuahua? Con 2 dedos de frente, citen al secretario de Relaciones Exteriores. Él tiene el listado de todos los que entran al país para cuestiones diplomáticas, agentes extranjeros. No necesitan a la gobernadora. Citen a el secretario de Relaciones Exteriores. Ahora resulta que el gobierno de Chihuahua es responsable del Instituto Nacional de Migración. Ahora resulta que le corresponde al gobierno de Chihuahua decidir qué agente extranjero entra a México y cuál no. Miren, aquí no hay más que 2 posibilidades. Una, ustedes sabían perfectamente de la presencia de los agentes de la CIA. Mal, porque están mintiendo. O 2, no lo sabían. Peor, quiere decir que el gobierno de los Estados Unidos ya le tiene tal desconfianza al narcogobierno de Morena que no les informan lo que hacen sus agentes. En cualquiera de los casos, ustedes están perdidos. Termino como empecé. Nosotros estamos orgullosos de nuestra gobernadora. Nosotros no tenemos inconveniente de que ella venga a explicarles cómo en Chihuahua sí se combate al crimen organizado. Qué bueno que venga la gobernadora y vamos a votar a favor. Ahora resulta que la gobernadora de Chihuahua y el fiscal que entraron en una cascada de mentiras, de contradicciones, de falacias, son los que van a venir a dar clases de combate al crimen organizado. El problema en el que estamos tiene origen en un fenómeno que ha sido modus operandi del gobierno de Chihuahua y de la gobernadora del estado. Estamos ante una mitómana que miente como respira, y ese ejemplo lo ha traducido a las estructuras de su gobierno, de su gabinete y de las áreas de seguridad. No se vayan por la tangente. Aquí nadie está cuestionando el combate al narcotráfico en la esfera que sea. Lo que estamos cuestionando es el intento de embaucamiento, el intento de engañar a la opinión pública con mentiras, ocultando que infiltraron agentes norteamericanos en un operativo de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Es una falacia y es una mentira decir que es la Sedena la que tiene la responsabilidad ahora de informar de la presencia de agentes norteamericanos. Porque ahora la narrativa que empezó de lo ridículo a lo absurdo está en el argumento más patético. Ahora resulta que la gobernadora de Chihuahua ha responsabilizado a la Secretaría de la Defensa Nacional de tener información de los agentes de la CIA que le infiltró la Fiscalía General del Estado al operativo. Ahora resulta que son las Fuerzas Armadas las que tenían que saber que le infiltraron agentes uniformados, con uniforme de la Agencia Estatal de Investigación. Qué lamentable papel el de defender lo indefendible. El de tratar de sobreponer con formalismos que el Instituto Nacional de Migración. Es sabido que la facultad de política exterior en México constitucionalmente le pertenece a la titular del Poder Ejecutivo y que en México está absolutamente prohibida la intervención extranjera en el territorio nacional y que la Ley de Seguridad Nacional tiene especificidades para lograr la autorización de una intervención de agentes extranjeros en territorio nacional para cuestiones de seguridad pública. Pero fruto de una lamentable tragedia, se descubrió el ocultamiento. Porque si ese accidente no se hubiera llevado a cabo, no nos hubiéramos enterado de cómo la gobernadora de Chihuahua pacta a escondidas del país, a escondidas de la nación, del Gabinete de Seguridad Federal, cómo miente, oculta y cómo hipócritamente se comporta con el Gabinete de Seguridad Federal, pactando acuerdos directamente con agentes de la CIA e incluso poniéndose de acuerdo con la embajada norteamericana para llevar los hechos a un accidente de capacitadores. Porque la escalada de mentiras
ese tobogán de falacias que empezaron pone al descubierto el nivel, la calidad de autoridades que hay en el estado de Chihuahua. Empezaron a decir que habían muerto tras venir de un operativo en el que se había desmantelado este gran laboratorio que ahora describe el senador Anaya. Pueden ver las imágenes de este gran laboratorio de 800 metros, que además dicen fue un hallazgo. Ni siquiera se trataba de ir sobre ese objetivo, iban sobre otro objetivo en términos de captura de un supuesto provocador de violencia o generador de violencia. Ah, pero el boletín dice que es un hallazgo y ahora dicen que se trata del gran laboratorio. No sé si ya han visto las imágenes. Bueno, del traslado, del desmantelamiento del laboratorio, pasaron al aventón, al RAID. No, los agentes de la CIA pidieron a la 1 de la mañana un aventón al jefe de la Agencia Estatal de Investigación para poder llegar a tiempo al vuelo que tenían a las 10 de la mañana del domingo. Del ridículo a lo patético. ¿Quién les va a creer que 2 agentes de la Central de Inteligencia norteamericana no tenían ni siquiera planeado su regreso a la ciudad de Chihuahua para venir a la Ciudad de México? Han abusado del control de medios que tienen en Chihuahua, de la protección que les brindan los medios comprados para el ocultamiento de todas estas cosas, pero ahora que se ha exhibido, ahora que están de cuerpo entero, como mentirosos, como traidores a la Constitución y a la ley, vienen aquí a decir que va a venir a darnos clases de combate al crimen organizado. Investiguen a César Jáuregui Moreno, el principal vínculo del PAN en Chihuahua con los líderes del crimen organizado. Y lo digo porque tenemos elementos para comprobar que los tienen agarrados, que las agencias norteamericanas los han sometido a ese tipo de convenios y de colaboración, porque tienen investigaciones, no solo el fiscal, la propia gobernadora de Chihuahua. Y esto es público. Se agotó el tiempo, senador Corral. Termino. No le queda a Acción Nacional salir a defender el intento de embaucamiento. Quisieron primero ocultar. Una vez descubiertos, se han dedicado a mentir. Tengan, por favor, por lo menos un poco de dignidad.